más. ¿Cuánto piensas hablar más o menos? Para ver si hay sí, más o menos 30, 40 minutos. Perfecto. Luego podemos hacer algunas preguntas, ¿te parece? Sí, muy bien, muy bien. Que pueden hacer algunas, porque tienes una amplia audiencia, entonces a lo mejor hay muchas preguntas. Bueno, vamos a elegir algunas, no todas, para que tengan oportunidad de escucharte. ¿Te parece bien? Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces le damos a todos la bienvenida a esta nueva actividad extracurricular que organiza la Maestría en Economía y Negocios con Asia, Pacífico e India de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Mi nombre es Ramiro Trost, yo soy coordinador académico y técnico y tenemos el gusto de recibir hoy a un invitado especial que se ha conectado y va a disertar desde Seúl, capital de Corea del Sur. Le voy a ceder la palabra en primer lugar al director de nuestra maestría, el doctor Carlos Moneta, quien va a hacer la presentación de nuestro expositor. Así que, adelante, Carlos. Muy bien. Bueno, ante todo, Ramiro, ante todos un saludo a todos y todos los que están escuchando, ¿no? Participando y mucho nos alegramos de que hay una concurrencia variada, en varios países de América Latina también están participando, además de los compatriotas argentinos. Bueno, me toca a mí, que soy el director de la Maestría en Economía y Negocios con Asia, Pacífico e India de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, presentar a alguien con muchísimo gusto, porque no es una presentación formal. Acá es un encuentro de dos amigos que tienen un largo historial, digamos, de décadas de relación, de algunos trabajos, de encontrarnos tanto en Corea como en América Latina, en organismos de la región y en otras partes, y que pueda aquilatar entonces de primera persona, digamos, su capacidad, su valor. Realmente, lo digo no por elogiarlo, lo considero una figura de lo más relevante en el campo de los estudios económicos de América Latina en su país. Actualmente el doctor Won-ho Kim es decano y profesor de la Escuela de Estudios de Área de la Universidad de Hanguk, de Estudios Extranjeros, pero me permito, y esto es una apreciación personal por mi conocimiento previo a él, que su tarea central, ahora está haciendo una excelente, por supuesto, tarea, pero ha trabajado muchos años en las posiciones más importantes de una institución del Estado coreano que es relevante y que muchos de ustedes, si están vinculados de una u otra forma a Corea, deben conocer, el famoso KIEP, o sea, el Instituto Coreano de Política Económica Internacional. En el KIEP él ha ocupado muchos cargos, distintos cargos, ha sido director para las Américas, director de investigación, también ha dirigido director con carácter de director gerente el Centro de Estudios Económicos Regionales y, por supuesto, un sello permanente ha sido su rango de investigador senior o super senior, diría yo. Won-ho es muy conocido en América Latina y, por supuesto, en aquellos que compartimos los estudios asiáticos, y es un frecuente traveler, un frecuente viajero que lo he solicitado tanto por la CEPAL como por la LADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, como muchas universidades. El último caso de semanas atrás, la Universidad de Mérida, y quiero contar algo que él no va a decir, que no está en su currículum, que es que la ciudad de Mérida lo ha honrado pocas semanas atrás en carácter de ciudadano honorario por los servicios prestados a la ciudad y a esa universidad. Bueno, no quiero abundar más, pero tienen acá algunos elementos para considerar la importancia del doctor Won-ho Kim y el relieve que adquiere la presentación que nos va a dar. En este caso creo que va a ser más que con América Latina, centrada en la política económica coreana y su impacto en el país, ¿verdad? Y esto es un enfoque que no tenemos acceso desde América Latina, así que es particularmente interesante para nosotros. Doctor Won-ho Kim, dejo la línea virtual. Muchas gracias, Carlos.
Y muchas gracias, profesor Ramiro Trost. Es mi gran placer estar con ustedes para una conferencia mía en esta sala plataforma. Puede haber algunos que yo conozca, ¿verdad? Pero no puedo buscar todos aquí. De todos modos, es mi gran placer. Justamente fue fines de julio, ¿verdad? Programamos cuando yo estaba en Puebla, México, pero algún evento ocurrió y tuve que postergar esta conferencia hasta hoy. De todos modos, es mi gran placer, siempre antiguo amigo Carlos Moneta, ¿no? Cuando él estuvo en CELA, ¿no? Sistema Económico Latinoamericano, por eso ya hace más de 24 años, ¿verdad? Es un pequeño detalle, Juanjo. Okay. Apenas han pasado 25 años. Siempre estimo, ¿no? Su trabajo, su entusiasmo en investigaciones del modelo económico, industrialización en Asia. Mientras él es mayor que yo, siempre yo aprendo mucho, ¿no? Yo también voy a jubilar muy pronto, muy pronto, y quiero aprender su ejemplar, ¿no? de vida, de segunda etapa de vida, ¿no? Ok, de todos modos, hoy yo voy a presentarles, voy a compartir primero la pantalla. Ahora ven ustedes, ¿verdad? Sí. Pantalla. Se ve muy bien. Ok, muy bien. Aquí yo voy a hablar en español, pero aquí todas las palabras estarán en inglés, que política comercial de Corea. Puede haber muchos diferentes temas en cuanto a Corea, hablando de Corea, pero básicamente hoy yo voy a hablar de la política comercial porque hoy nosotros vivimos una época muy diferente que hace 5 o 10 años, ¿no? Hay guerra en Ucrania y también hay cada vez más conflicto entre Estados Unidos y China, principalmente con el tema de comercio, pero hoy día con el tema de tecnología. Por eso, Corea como un país que ha mantenido muy importantes relaciones con China y con Estados Unidos y también con Rusia, ahora queda en una situación muy difícil. Y también todo esto afecta el dinamismo económico de Corea del Sur. Principalmente Corea se llevó a cabo importantemente la política comercial como motor de crecimiento. Por eso, en ese sentido, yo creo que este tema debe ser más relevante en esta coyuntura. El título es Política Comercial de Corea del Sur y el recién impacto geopolítico. Como ya mencioné, todo. Primero, les explico la identidad de la economía coreana. En inglés, Trading Nation. Corea es una nación comercial o comerciante. ¿Por qué Corea? Para Corea es tan importante el comercio internacional.
Como estrategia de desarrollo, Corea expulsó exportación, básicamente porque Corea fue y todavía es un pequeño país territorialmente, ¿verdad? Y hoy día el mercado doméstico es bastante grande, con la población 50 millones de habitantes y hoy día con bastante poder adquisitivo, pero antes menos población y mucho menos poder adquisitivo. Por eso, el mercado fue muy pequeño y Corea no tuvo divisa externa para desarrollar, tuvo que invertir en infraestructura, todas las áreas de la economía, pero no tuvo divisa externa. Tuvo que importar cosas, pero no tuvo divisa externa. Por eso, principalmente, para ganar divisa externa, Corea tuvo que vender algo, pero Corea fue un país pobre en recursos naturales. Por ejemplo, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Australia. Esos países tienen muchos muy ricos recursos naturales. Corea no tuvo nada. Por eso, para vender algo, Corea tuvo que hacer algo, manufacturar algo para vender y vendiendo, después ganando divisa externa y después invirtiendo con esas divisas externas en todas áreas de las necesidades del país. Por eso, a partir de la década de los 60, Corea estableció una estrategia de desarrollo bastante impulsado por la exportación. Eso fue la etapa de industrialización ligera. Y luego, en la década de 70, enfrentándose a proteccionismo en los países industrializados y también enfrentando a la confrontación militar con Corea del Norte. Corea necesitó industrias pesadas y químicas. Por eso, eso fue un motivo de modernización industrial. Y al mismo tiempo, en la frontera comercial, del comercio internacional, Corea estableció unas compañías especialmente dedicadas a comercio internacional. Se llama General Trading Companies, compañías comerciales generales, aprendiendo el ejemplo del Japón. Shogo Shosha en Japón. Ok, eso fue básicamente la estrategia que Corea estableció en la década de los 60 y 70, principalmente combinado con la estrategia de industrialización. Para Corea, comercio internacional es muy importante. Primero, como expliqué, exportación es importante para ganar divisa externa, porque divisa externa Corea no tuvo. Y mercado pequeño y al mismo tiempo para realizar economía de escala. En el mundo, en todas partes del mundo, mercado más grande, ¿verdad? También importación es muy importante para producir algo, para manufacturar algo. Corea necesita importar materia prima o bienes de capital o intermediario, aún bienes de consumidores. Corea, por ejemplo, hoy día importa 80% de alimentos consumidos en Corea del Sur. Y petróleo, Corea produce ninguna gota de petróleo. Por eso 100% Corea necesita
importar. En vez de eso, Corea procesa, refina petróleo. Por eso Corea exporta gasolina, todos esos productos procesados de petróleo. Hoy día vamos a pensar por causa de la pandemia y por causa de sanción a Rusia y sanción a China, hoy día está en crisis esa cadena de suministro. Por eso, en ese sentido, Corea necesitó importar, ¿verdad? Hay crisis, hay problema de esa cadena, ¿no? Por eso, todo hoy día presenta desafío para la economía coreana. Al mismo tiempo, importación funciona para estabilizar precios, ¿no? Mientras no haya nada, los precios de las cosas producidas en Corea o algo, esos deben ser muy caros, pero importando se puede estabilizar precios y también puede contribuir al bienestar de los consumidores. Por ejemplo, cuando yo era niño, banano, una pieza de banano costó más de $1 o más de $5 en mi niñez, ¿no? Fue precioso, fue muy caro. Pero importando banano, ¿no? Los consumidores pueden beneficiar, ¿no? Ok. Por eso expliqué primero el sentido de comercio internacional para Corea del Sur. Política comercial siempre se combina con la política industrial. Yo explico muy brevemente este modelo coreano. Como expliqué, hubo impulso de parte de la exportación. Para eso, el gobierno coreano estableció agencia de promoción de exportación y, como expliqué, esas compañías comercial general también funcionaron como parte de agencia de promoción de exportación privada. Y esas compañías contribuyeron a diversificar destinos de exportación y todo, a través de todo ese proceso, la tasa comercio PIB debe ser muy alto. Yo explico con grafo más tarde. En política industrial, principalmente Corea del Sur también fue una sociedad de agricultura. Y los más influyentes o los más poderes económicos quedaron con los tenientes de tierra. A través de la reforma de tierra, esos tenientes se transformaron como base industrial, capitalista industriales. Y esto es justamente muy importante. Yo podría explicar con esta frase por 1 hora, por ejemplo, pero muy brevemente, Corea también tuvo la estrategia de industrialización y EASY, importación de sustitución de importación, industrialización de sustitución de importación. Pero para Corea necesitó exportar, por eso Export Oriented Industry, industrialización orientada a exportación, y luego ESI, Export Substitution Industrialization, industrialización de sustitución de exportes. Eso quiere decir siempre cambiando de exportes. Antes, por ejemplo, exportando trajes, zapatos, y luego exportando televisión, computadora, y luego exportando barcos, coches, celulares, así sustituyendo mayores principales exportes. Con eso también hubo
transformación de intensidad. Al principio, intensidad de fuerza laboral, y luego mano de obra, y luego intensidad de capital, y luego intensidad de tecnología, básicamente moviendo hacia el capital humano. A veces combinándose con algunas medidas proteccionistas. Y entre industrias se enfatizó siempre relación entre industrias. Por eso, enlace hacia adentro y hacia atrás. Entre industrias, por ejemplo, la industria petroquímica siempre tuvo enlace con otros sectores, sector de barco, sector de coches, automóviles. Por eso así el modelo coreano funcionó con dinamismo adentro. Fue un modelo de crecimiento endógeno, ¿no? Crecimiento endógeno. Y también otra característica en el modelo coreano es la participación del sector privado. Siempre el sector privado fue actor principal en el modelo coreano. Aunque el gobierno, el Estado, presenta alguna orientación, alguna dirección, o a veces alguna regulación, pero actores principales siempre quedaron con la iniciativa privada, el sector privado. Porque este grafo en español, justamente yo facilité traducción de un libro de la economía coreana de parte de CEPAL, y en ese libro sale este grafo. Eso quiere decir, como expliqué, ESI, sustitución de exportación. Eso es sector de exportación. Hoy día, por ejemplo, esa área más oscuro es industria pesada y química. Antes fue menos de 10%, por ejemplo. Hoy día ocupa más del 90%. En sectores de exportación, hoy día industria pesada y química ocupa más de 90%. Coches, celulares, semiconductores, barcos, todos esos, ¿no? En vez de eso, industria primaria, ¿no? Agricultura o minas, esas cosas, ¿no? Perdón. Aquí es, sí, perdón. Industrias primarias. Antes casi 20% y hoy día muy poco. Eso es a partir de 1970. Ya había empezado la industrialización. Antes, cuando vemos 1950 o 60, entonces industria primaria, la mayoría, más de 50%, ¿no? Y industrializando, primero industrias ligeras, zapato, traje, esas cosas, ocupando al principio la mayoría, más de 70%, y hoy día menos de 10%. ¿Okay? Por eso, esto presenta transformación de la estructura industrial en Corea del Sur y contribuyendo a las exportaciones. Por eso podrán ustedes ver Trading Economics, podrán ver exportación por categoría, por sector, ¿no? Electrónico, maquinaria, vehículos, plástico, eso es procesados, ¿no? Gasolina, todos esos, hierro, barcos. Por eso, aquí podrán ver ustedes las industrias petroquímicas y también pesada y química ocupan la mayoría de la exportación de Corea. Esto debe ser interesante grafo.
Esto es Corea del Sur azul. ¿Okay? A partir de 1960, vamos a ver, la mayoría de los países del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, la participación o la tasa, aquí es tasa PIB, tasa comercio PIB. ¿Okay? La tasa comercio PIB fue, para la mayoría de los países del mundo, fue menos de 20%. Aquí Estados Unidos, China, y para ustedes aquí yo incluí Argentina y Corea del Sur y Alemania. Desde ese nivel hubo cambio, ¿verdad? Alemania, Corea del Sur, hoy día, eso es estadística del año pasado, 2021, todavía no ha salido para este año. 2021, Alemania 89%, siguió continuando subiendo, ¿verdad? Corea del Sur 80%, pero antes, estos años, 2011, 2012 fue 105%. Eso es tasa, ¿no? No es participación, tasa. Por eso, es muy, para Corea del Sur y Alemania, comercio es muy importante. ¿Podrán ustedes imaginar cuánto será para Singapur, por ejemplo? Singapur es un pequeño país y población pequeño y mercado pequeño, territorialmente pequeño. Para ellos, comercio internacional debe ser muy importante, ¿verdad? Para Singapur, esta tasa alcanza 338%. 330. Por eso, en breve, eso quiere decir comercio internacional es importante para Singapur, para Alemania, para Corea del Sur, esos países. En América Latina, para México, esa tasa también 82% el año pasado, por ejemplo. Pero para otros países, aunque en noticia internacional siempre sale debate o conflicto comercial, pero para Estados Unidos, ese comercio, esa tasa, comercio PIB es bastante bajo, 23%. China, para algunos años fue más alto, pero hoy día 37%. Para Argentina, 33%. Para Brasil, menos. Pero eso quiere decir, esos países más grandes, comercio internacional a veces no es tan importante. Pero para Corea del Sur, México, Alemania, Singapur, para esos países, por causa del tamaño pequeño o por causa de su propio modelo de desarrollo, comercio internacional es muy importante. Para Corea del Sur, eso una fase, ¿okay? Comercio internacional es muy importante para Corea del Sur. Y otro punto es libre comercio. ¿Okay? Desde hace casi 25 años, libre comercio llegó a ser importante tema para Corea del Sur. Por eso aquí explico. Aunque Estados Unidos y Corea del Sur son aliados de tema de seguridad nacional y defensa nacional, etcétera, etcétera, pero en temas de comercio internacional muchas veces hubo conflicto. No solamente entre Estados Unidos y Japón, y hoy día entre Estados Unidos y China, Corea del Sur también sufrió mucho del conflicto comercial con Estados Unidos. Después de acuerdo de Plaza, Plaza Accord, finalmente afectó mucho la economía japonesa, ¿verdad? Pero después de eso, Corea empezó a gozar de superávit comercial con Estados Unidos. Aunque fue relativamente pequeño, pero
Estados Unidos presionó a Corea del Sur para más liberalización comercial o también para alguna preferencia a favor de la economía de Estados Unidos. Por eso, con sufriendo tanto de esa presión comercial de Estados Unidos, Corea siempre quería quedar en multilateralismo. Multilateralismo aquí quiero decir a través de GATT, ¿no? Acuerdo General en Tarifa y Comercio. Hoy día OMC, Organismo Mundial de Comercio. Corea prefirió multilateralismo que bilateralismo. Tratado de libre comercio bilateral. Por ejemplo, cuando tenga Corea, en aquel entonces, cuando tenga Corea un tratado de libre comercio con Estados Unidos, entonces Corea pensaba iba a haber más presión de Estados Unidos, ¿verdad? Bilateralmente, Corea del Sur, ¿no?, siendo una pequeña economía, debía ser vulnerable a la presión externa, como de Estados Unidos y como de China, ¿verdad? Por eso, Corea no le interesó Tratado de Libre Comercio, por ejemplo. Pero, como sabrán ustedes muy bien, explico esto primero. Esto es desde OMC, es el número de acuerdos comerciales regionales, ¿no? Regional Trade Arrangements, arreglos comerciales regionales. Dinámicamente creció ese número de esos arreglos comerciales regionales, aún después del establecimiento de OMC. Organismo Mundial de Comercio, 1995 se estableció, pero aún después de eso, arreglo comercial regional crecieron más. Ustedes sí estudió comercio internacional, justamente arreglo comercial regional es excepción dentro del marco de GATT. Artículo número 1 de GATT es para multilateralismo, para nación más favorita. Pero libre comercio, unión aduanera o mercado común, esas cosas debían ser excepción del principio de nación más favorita, ¿verdad? Siendo miembro dentro del marco de GATT o dentro del marco de OMC, entre miembros deben ofrecer preferencia como nación más favorita, misma preferencia, pero libre comercio, Tratado de Libre Comercio NAFTA en América del Norte o Unión Aduanera de Mercosur, esos países se reúnen para beneficiar únicamente a sus socios regionales, ¿verdad? Por eso, con esa tendencia, Corea empezó a sufrir de discriminación en esos mercados, siendo no miembro, quedando no miembro de esos bloques regionales o arreglos comerciales regionales. Corea quedó discriminados. Yo estaba explicando, Corea prefirió multilateralismo, ¿okay? Primero, no querían presión bilateral, ¿no? Y también la estructura comercial hubo y todavía diversificada. Para Corea hoy día, primer socio comercial es China.
China ocupa 25%, hasta a veces 27%. Para Corea del Sur, 25-27% es mucho, es demasiado. Para México, Estados Unidos ocupa 80 hasta 90%, ¿verdad? Es mucho. Para Corea del Sur no se puede imaginar esa tasa, esa participación, 80-90%, ¿no? Por eso, Corea siempre quería y todavía quiere mantener diversificación, estructura diversificada de comercio internacional. Por eso Corea siempre tuvo de miedo sobre bilateralismo o regionalismo, ¿no? Corea quería diversificar. Con bilateralismo hubiera distorsionado la estructura comercial, ¿no? Por eso, aún, por ejemplo, es un ejemplo, en una conferencia ministerial de OMC en 1996, el representante de Corea argumentó: OMC debe regular, debe controlar ese crecimiento del número de arreglos comerciales regionales. Sin éxito, ¿no? Todo el mundo, todos los países del mundo fueron participando en bilateralismo, regionalismo, ¿verdad? Y también al mismo tiempo en Corea del Sur, sector agrícola siempre fue resistente a la apertura del mercado agrícola. Por eso también ellos fue muy importante partidario de oposición a la idea de bilateralismo. ¿Expliqué? Por eso, con esa discriminación, con esa tendencia, con esa discriminación, Corea empezó a pensar esa década, 1997-98, principalmente como resultado de la crisis financiera. Sí, crisis financiera, la razón, la causa principalmente fue inversión excesiva, sin profit de parte de las compañías grandes, conglomerados, Chevron, pero también parcialmente contribuyó esa discriminación, perdiendo mercado en otras áreas, otras partes del mundo. Por eso, finalmente, a fines de esa crisis financiera, Corea sufrió un año y medio más o menos de la crisis financiera. Por eso, a fines de 1998, el gobierno coreano finalmente decidió que Corea necesita participar en esa nueva tendencia de bilateralismo, tratado de libre comercio. Y también eso va a contribuir a maximizar bienestar de los consumidores. Eso fue la idea. Y creó, justamente expandió Cancillería, cambiando el nombre, antes MOFA, Ministerio de Asuntos Exteriores, pero luego y el comercio, añadiendo esa palabra, por eso MOFAT creció, se cambió esa organización. Por eso, de repente, FTA, Free Trade Agreement, Acuerdo de Libre Comercio, Tratado de Libre Comercio, llegó a ser un nuevo importante eje de paradigma de comercio internacional para Corea del Sur. Hoy día, Corea del Sur es el país o uno de los países con una red más intensiva de acuerdos de libre comercio, tratado de libre comercio. Corea tiene 18 acuerdos de libre comercio con 58 países que está en vigor hoy día, y 4 más va a entrar en vigor pronto, y 8 tratados de libre comercio está en negociación y 4 se está preparando. Corea y Chile
son únicos 2 países del mundo que tienen libre comercio, tratado de libre comercio con 3 mayores economías: Estados Unidos, China y Unión Europea. Para su información, esto es la estructura comercial de Corea del Sur. El año pasado, 2020 y 2021, todavía este año no ha terminado, ¿verdad? Es el tamaño, esa unidad es $1,000 norteamericanos. Aquí en la orden de exportación por región, Asia, número 1, incluyendo China, ¿verdad? América del Norte, incluyendo Estados Unidos, Europa, y luego América Latina, Oceanía, Medio Oriente, África. Eso es cambio comparando con el año pasado. Como verán ustedes, el año pasado, por ejemplo, Corea del Sur sufrió déficit comercial con Europa, América Latina, Oceanía, Medio Oriente. Medio Oriente, principalmente Corea importa petróleo, por eso siempre es déficit. Y con América del Sur, Corea sufre siempre, casi siempre sufre déficit. Pero con México siempre beneficia, siempre tiene superávit con México, pero con América del Sur siempre déficit. Con principal socio comercial, número 1, China, como mencioné, y número 2, Estados Unidos, y número 3, Vietnam. ¿Por qué Vietnam? Porque en Vietnam las compañías coreanas invierten en China y luego en Vietnam. Justamente eso es también la orden de inversión de las firmas coreanas, China, Estados Unidos y Vietnam, ¿no? En Estados Unidos, automóviles, semiconductores, hay gran inversión. En China, una variedad de inversiones. En Vietnam, principalmente Samsung Electronics invierte en China como principal fuente. En Vietnam hay, en un sentido, la economía de Vietnam, casi 30% viene de Samsung. 30% de la economía de PIB sale de Samsung Electronics. Más de 300,000 personas trabajan para Samsung Electronics en Vietnam. Por eso Corea tiene una relación muy importante con Vietnam, económicamente, comercialmente, ¿no? Y hoy día hay familias multiculturales. En Corea nosotros llamamos familia multicultural. Hay bodas, casamientos internacionales entre coreanos y vietnamitas, ¿no? Hay más. Es una tendencia. Entre otros países en América Latina, para su información, Corea tiene Tratado de Libre Comercio con Chile. Justamente, Tratado de Libre Comercio con Chile fue el primer Tratado de Libre Comercio para Corea del Sur. Y luego Perú, Colombia, América Central. Esos 4 Tratados de Libre Comercio ya entraron en vigor y está todavía negociando con Ecuador y con Mercosur. Y justamente está estancado la negociación con México, y con Alianza del Pacífico va a empezar la negociación para estatus de miembro asociado. Y eso tendrá efecto de Tratado de Libre Comercio con 4 países de Alianza del Pacífico. Ahora, hoy día, como ya mencioné y como sabrán muy bien ustedes, nosotros vivimos diferente etapa, diferente época, ¿verdad? Muy diferente época. Por
30 años hablamos de globalización, ¿verdad? Por los pasados 30 años siempre hablamos de globalización, pero ya estamos entrando en nueva época de desglobalización. Primero, esa tendencia empezó con la crisis global de 2008 y esa crisis global afectó a diferentes países, empezando de Estados Unidos y luego afectó a diferentes países, principalmente a Europa y luego, importantemente, para China. Hoy día China ya perdió su dinamismo, crecimiento de motor. Y hoy día se concentra más en el mercado interno. Y para Corea del Sur, China siendo primer socio comercial, es un nuevo factor de desaceleración de crecimiento económico. Y también nosotros ya vemos proteccionismo, nuevo proteccionismo, conflicto comercial, conflicto tecnológico entre Estados Unidos y China. Corea invierte mucho en China, ya mencioné, principalmente sector semiconductor. Corea tiene inversión en China. Y también, como sabrán ustedes muy bien, en OMC, la función importante de resolución de disputa ahora se paró, ¿verdad? Está en parálisis por la decisión justamente del gobierno Donald Trump de Estados Unidos, no aprobar el llenamiento de Appellate Body, una oficina de resolución de disputas. Y también pandemia. Sí, pandemia va a desaparecer, pero el legado de la pandemia queda, principalmente con la destrucción de cadenas de suministro. Y hoy día, importantemente, nuevo énfasis por las decisiones del gobierno Joe Biden de Estados Unidos. Hoy día se enfoca en reshoring, regresar a Estados Unidos, nearshoring, regresar inversiones en China a los países vecinos como México. En ese sentido, México beneficia. Por eso, peso, moneda mexicana, hoy día aprecia, ¿verdad? Otros países del mundo deprecia. México y algunos países está apreciando. Friendshoring. Guerra en Ucrania, ¿verdad? Se teme nueva fragmentación regional. ¿Y el tipo de impacto para Corea del Sur? Primero, como ya mencioné, como país comercial o país comerciante, Corea es uno de los más países expuestos a cadena global de valores. Más o menos 62%, eso es número uno entre los países G20. Eso quiere decir, Corea está vulnerable al choque internacional. Invirtiendo en China, invirtiendo en Rusia principalmente el sector automovilista. Hyundai Motors, por ejemplo, tiene inversión. Pero aquí yo menciono, mientras no hay alta dependencia del mercado de Rusia, ese impacto no es directo. Yo quiero decir, por ejemplo, Rusia solo toma 1,5% de total exportación coreana y toma 2,7% de total importación coreana y en total comercio 2,5%. Eso reduce casi la mitad hoy día. Este año, por ejemplo, se reduce casi la mitad, pero eso no da gran impacto en la economía coreana porque es la tasa bastante baja. Pero Corea del Sur, como ya mencioné, Corea del Sur, su comercio PIB
tasa de comercio PIB es muy alto, 80%. Eso quiere decir siempre queda vulnerable al choque internacional, global, no desde el único país, ¿verdad? Desde Rusia, ese impacto es indirecto. Como sabrán ustedes muy bien, hoy día nosotros vemos precios muy altos de energía y precios muy altos de alimentos, ¿verdad? Por eso da gran impacto a Corea del Sur. Y también con China, dentro del marco del conflicto comercial y tecnológico entre Estados Unidos y China, Corea necesita socio de seguridad nacional, como sabrán ustedes muy bien. Por eso Estados Unidos siempre sigue quedando como importante socio de defensa nacional. Estados Unidos es muy importante, no solamente mercado comercial, mercado económico, Estados Unidos es un importante socio. Y China también importante socio comercial, primer socio comercial. Como sabrán ustedes, hubo hace 6 años, hubo decisión de establecer, localizar una base de detección de misiles, ¿verdad? Eso se llama THAAD, esa tecnología de defensa norteamericana, estableció en Corea por defensa contra misiles o arma nuclear de Corea del Norte. Pero mientras geográficamente se acerca, China también pudo ser como área de detección, ¿verdad? China por eso enojado y hubo gran número de represalias, medidas de represalia contra Corea. Entre diferentes compañías, Lotte Mart, su pérdida fue 2.000 millones de dólares, ¿no? 2.000 millones de dólares, su pérdida. Ellos tenían, eso es como almacén, Costco, almacén de Costco, esas cosas, ¿no? Lotte Mart tenía más de 160 almacén en China, por ejemplo. Todos cerraron vendidos, perdidos. Por eso, pérdida de tamaño fue así. Y eso es solo un ejemplo, ¿no? China, por ejemplo, controló viaje de los chinos a Corea del Sur, por eso turismo cayó. O otros sectores, fuego, ¿no? Por ejemplo, fuego electrónico, no se permitió vender en el mercado chino, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso sufrió la economía coreana con esa represalia de China. Por eso, por muchos años, justamente durante los pasados 6 o menos 5 años, el debate en Corea del Sur fue balanza, equilibrio es importante. Eso quiere decir socio comercial China, socio de seguridad nacional Estados Unidos. Necesitamos mantener balanza entre China y Estados Unidos o mantener interés de defensa nacional y interés de comercio internacional. Pero hoy día, ¿ok? Por eso siempre hubo importante esa balanza, pero hoy día, este año, por ejemplo, con esa guerra en Ucrania y con amenaza en Asia del Noreste, por ejemplo, gobierno de Xi Jinping de China, ahora amenaza militarmente, por fuerza militar, a Taiwán, por ejemplo. Todo eso forma nuevo entorno, nuevo ambiente. Para Corea del Sur hoy día, este problema de seguridad nacional se ve cada vez más grande. Por eso se pierde esa balanza. Comercio, interés comercial, interés económico
hoy día se ve más pequeño. Seguridad nacional, defensa nacional se ve más grande. Por eso yo aquí menciono threshold passing, que ya pasando ese nivel de balanzas. Un ejemplo, hay varios ejemplos, pero impacto comercial, podríamos pensar, déficit comercial. Para Corea del Sur, déficit comercial o déficit de la cuenta corriente, por muchos años se nos olvidó. Esas palabras desaparecieron muchos años. Pero este año, desde abril, consecutivamente, 6 meses consecutivamente sufrió déficit comercial, que ya pasamos octubre, ¿verdad? O ya estamos noviembre. Entonces, cuando salgan estadísticas de octubre, va a ser 7 meses consecutivos. Entonces, este año, todo esto, primera vez desde 1997. En 1997 hubo crisis financiera de Corea del Sur. Y también exportación a China, también reduciendo consecutivamente. Este año puede ser primer año que desde 1992, normalización diplomática con China. Por eso, desde aquel entonces hasta hoy, ningún año Corea sufrió déficit comercial, pero este año puede ser primer año de déficit comercial con China. Es un ejemplo. Por eso, con este ejemplo, yo quería presentar algún ambiente de crisis o también podríamos pensar pérdida del valor de la moneda won y todo eso, pero eso no solamente Corea del Sur, sino también muchos otros países sufren de ese problema. Y así termino primero y encantaría recibir sus preguntas y contestar. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Won-ho. Ha sido una excelente presentación. Y los problemas que has planteado, como bien has señalado, no se limitan a Corea, sino que en muchos países, entre los nuestros, con distintas circunstancias, también registramos este impacto de los conflictos de primer nivel entre Estados Unidos y China, por ejemplo, más los temas de las cadenas de valor, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de los temas que tú has planteado. Creo que ha sido una muy clara tu presentación, difícil hacerlo en tan pocos minutos, digamos, de todo el proceso de cambio en Corea. Y yo me permitiría simplemente, creo, si están todos de acuerdo, dar 10 minutos para preguntas. Yo quería destacar algo que tú muy modestamente nos has planteado, es que cuando hablaste de la creación de la Cancillería de nuevas instituciones para comercio, apoyo, comercio exterior, etc., ustedes tienen lo que denominan la diplomacia económica, que me parece de una sofisticación y de una capacidad de adaptación a distintas circunstancias extraordinarias. Yo lo estoy viendo a través de los ejercicios que ustedes hacen de las misiones comerciales en América Latina, cómo las embajadas apoyan las misiones comerciales, cómo, por ejemplo, agregan productos culturales muy inteligentemente a una canasta de electrónicos o lo que fuera. Pero en otro nivel quiero destacar con respecto, y destaco y te dejo un comentario si tú lo quieres hacer. Yo estuve siguiendo la situación con Estados Unidos y cuando entra el gobierno de Trump, que tomó una serie de medidas muy fuertes, restrictivas, lo primero que hicieron ustedes es un gabinete de crisis para ver cómo tratar de compensar o disminuir el impacto. Estos son ejercicios para su política comercial externa. Ustedes hicieron
inversiones. Primero, toda la parte diplomática, ampliar los actores de contraparte para crear otra imagen de Estados Unidos, más progresiva. Pusieron dinero en algunos proyectos que Trump quería para también gesto de buena voluntad. Era un ejercicio muy concreto, ¿verdad? Muy integral, de cómo disminuir el daño y tratar de revertir la situación. Esto me pareció a mí también, no quiero usar, le quiero pasar la palabra, Ramiro, no sé si alguno de los que nos estado escuchando quiere hacer algún comentario o pregunta por 10 minutos con el doctor Kim, porque ya le hemos ocupado demasiado tiempo. Adelante. Sí, están invitados a escribir la pregunta si lo quieren hacer en el muro del chat. Y si no, pueden habilitar el micrófono y preguntar directamente en caso que lo deseen. ¿Puedo usar el micrófono, profesor Trost? Sí, sí, adelante, por favor. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación y agradecer al doctor Moneta, como siempre, tan amable en generar este tipo de encuentros y sobre todo acercarnos a los temas asiáticos que no son muy comunes, lamentablemente, en Argentina, y el profesor Moneta es un baluarte histórico e intelectual en esta materia. Segundo, expresar mi kamsahamnida, profesor Kim, kamsahamnida, por su excelente presentación. Tan solo dos breves preguntas. La primera es, doctor Kim, la economía coreana desde los años 90, en realidad casi de los principios de los 2000, pero digamos de los años 90, en lo que hace a industrias culturales y creativas, que el doctor Moneta mencionó, ¿está cambiando la fisonomía de Corea desde el punto de vista de presentarse como un país diferente a lo que tradicionalmente conocíamos? Primera pregunta. Y segunda pregunta, viendo los perfiles y las diferentes negociaciones de Corea y de nuestra región, si bien muchas veces pensamos que hay complementariedades, también son difíciles de poder articular esas complementariedades cuando las economías, como en el caso de Corea, tienen regímenes bastante estrictos en materia de acceso, sobre todo los productos donde la región nuestra es más ofensiva, por decirlo así, o más competitiva, y eso hace más dificultoso algún tipo de acuerdo. La percepción que a veces uno tiene viendo nuestra región es que Corea ha tenido más acuerdos comerciales con economías, a excepción de México, de una dimensión cercana que no de grandes dimensiones, y que el caso de México pareciera ser una excepción debido a su relación con Estados Unidos. Muchas gracias, kamsahamnida otra vez, profesor. Muchas gracias. Señor Darío Zelaya, su primera pregunta, ¿quisiera especificar un poco más? Sí, quisiera básicamente es destacar que Corea hoy se presenta gracias a las industrias culturales, K-pop, K-beauty, digamos, todo lo que es el desarrollo en materia de audiovisuales, todo ese mundo amplio, se presenta como un país diferente a lo que tradicionalmente se ha presentado como un país que hace barcos, que tiene astilleros, digamos, como un país del siglo XXI y que no solo es una industria del siglo XX. Entonces, esa reconversión o presencia económica de Corea es de una inmensidad mucho mayor que lo que uno podía imaginar, y cómo lo ha hecho con un esfuerzo de creatividad enormemente. Ok. Cada pregunta, yo respondo, ¿no? Ok, ahora contesto. Muy bien. Primera pregunta.
Sí, hoy día la industria cultural de Corea es bastante famosa. Películas, canciones, grupos, bandas, BTS, okay, son muy famosas. Primero, mucha gente pregunta, ¿por qué? ¿Desde dónde sale todo esto? Yo diría que puede ser una larga explicación. Tendríamos que entender qué tipos de industria cultural había existido en Corea del Sur. Hoy día ya conocemos porque son muy famosos. Antes también hubo industria cultural, pero fue diferente. Diferencia fue, por ejemplo, por muchos años, por 30 años, 60, 70, 80, 3 décadas, quedó del régimen militar en Corea del Sur. Dos representantes regímenes militares, de Park Chung-hee y Chon Do-kwon, ¿no? Por 3 décadas, las industrias culturales fueron reprimidas, en un sentido. Reprimidas. Censorship, ¿cómo se llama? Censorship. El gobierno... Censuradas, ¿no? Censura. Siempre quedó bajo de censura. Eso quiere decir, siempre hubo ideas, mensajes ya existentes en el pasado, pero no pudo representarse por la dictadura, ¿verdad? Por eso, durante esas 3 décadas, muchos escritores, muchos directores de películas, muchos artistas fueron reprimidos. Y después, democratización, que democratización formalmente podríamos decir a partir de 1987. Por eso, con la democracia, el contenido de la industria cultural, no solamente novelas, sino también canciones o contenido de la película, uno empezó a representar sus ideas, todo eso, ¿no? Y también, por eso tardó más o menos 10 años, hasta 1997. Hasta 1997, la sociedad coreana quedó dentro del marco de crecimiento rápido. Aunque últimos 10 años, 87, 97, aunque debajo del régimen democrático, eso fue todavía parte del paradigma de crecimiento rápido, rápida industrialización. Y de repente, la sociedad coreana sufrió de la crisis financiera por 1 año y después. Este año fue gran impacto a la población, a los obreros y todo. Yo quiero decir, eso fue un momento de repensar del paradigma económico, social, etcétera, etcétera. Yo quiero decir, primero, liberación desde la dictadura. En otras palabras, libertad de presentar, libertad de expresión, ¿verdad? Primero. Y segundo, experiencia de paradigma, diferente paradigma, o sufriendo de la crisis. Eso, yo diría, esos dos empezaron a
sinergia, dinamismo del contenido cultural a partir del siglo XXI. ¿No? En un sentido, el gobierno, por ejemplo, nosotros, yo personalmente, yo digo tercer gobierno democrático, porque el primer gobierno democrático a partir de 1988 con el presidente Do Tae-woo, pero Do Tae-woo había sido general militar, ¿verdad? Pero yo considero porque él fue elegido por voto directo de la población, por eso él fue el primer gobierno democrático. Y segundo gobierno civil, Kim Yong-sam, presidente Kim Yong-sam, él fue activista para la democratización, pero otros consideran todavía Do Tae-woo fue general militar y Kim Yong-sam fue aliado del partido de ex general Do Tae-woo. Por eso algunos consideran esos dos gobiernos no democráticos. Y primer gobierno democrático con Kim Dae-jung. Algunos entienden que Kim Dae-jung primer gobierno. De todos modos, en ese sentido, este gobierno Kim Dae-jung, a partir de 1998, este gobierno, por primera vez, promocionó la industria cultural. Por eso, una interpretación de otros tienen razón en ese sentido. Ese gobierno, por primera vez, promocionó la importancia de la industria cultural, no para exportar, sino para la democratización de la sociedad coreana. Por eso, con esa historia, podríamos entender, en el siglo XXI, a partir de 1998 o 99, esos años, nació nueva industria cultural de Corea del Sur. Y hoy día representa, por ejemplo, película Parasite o Juego de Calamar, todo eso como una parte de crítica del capitalismo, ¿sí, verdad? Por eso, sufriendo de esas eras, dictadura y sufriendo de la crisis financiera, todo eso representa, hoy día se representa en métodos culturales, película, todo eso. Ok, así contesto para su primera pregunta. Y segunda pregunta, para negociación de Tratado de Libre Comercio, sí, todavía en Corea, como mencioné brevemente en mi presentación, por ejemplo, el sector agrícola siempre quiere proteger, defender su sector, pero uno debe pensar, Corea ya tiene Tratado de Libre Comercio con China. Corea ya tiene Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Los dos países tienen sector muy fuerte de la agricultura. Eso quiere decir el mercado de agricultura, productos agrícolas, ya están abiertos. Ya están abiertos a China y a Estados Unidos. Otros países que teóricamente podrían aprovechar. En inglés, free riding, ¿verdad? Montando gratis en autobús o tren, ¿verdad? Free riding. Ya este mercado ya está abierta para China y para Estados Unidos. Entonces, podrían aprovechar esa vía de negociación, acceso al mercado, ¿no? Por eso, eso depende de negociadores de diferentes países, ¿no? Yo diría
en ese sentido. Muchas gracias. Muy bien. Y tenemos una última pregunta para no robarle más tiempo al doctor King. Muy corta, favor, sí. Es de Federico Renfer, que es egresado de nuestra maestría, que agradece la presentación y el espacio, y dice: me interesa consultar sobre qué medidas complementarias se tomaron o se dieron naturalmente para favorecer la redistribución de la puja distributiva o evitar la sobreconcentración de los chaebols. Y pregunta si sucedió, por ejemplo, algo similar a la recompra por parte del Banco de Japón de la participación accionaria en las herederas de las Zaibatsu. Ok, ahora estoy leyendo este chatting también. Consultar sobre las medidas complementarias se tomaron y se dieron naturalmente por favorecer la redistribución de la puja distributiva o evitar la sobreconcentración. Ok, el tema de los conglomerados, el tema de los chaebols en Corea siempre sigue siendo un tema de gran debate. Yo quiero decir, tenemos que pensar, el problema primero es concentración del poder económico en los chaebols, ¿verdad? Pero eso no quiere decir, como ocurre en algunos países en la historia de América Latina, los intereses económicos o los intereses creados controlaron el mundo político en nombre de oligarquía, ¿sí, verdad? Pero en el caso de Corea del Sur, también diferentemente del Japón, uno debe entender la característica del gobierno. Característica del gobierno, porque aunque hoy día, como ya acabo de mencionar, vivimos democracia, no es dictadura militar, pero como legado de, ¿cómo diría? Legado de dictadura militar, en Corea todavía queda poder directivo del gobierno. Aunque es democrático, el gobierno siempre tiene poder en la sociedad, en la relación gobierno-negocio. Académicamente se podría entender es la autonomía relativa del Estado, autonomía relativa del Estado, ¿verdad? Eso quiere decir el gobierno siempre tiene su propia decisión, toma de decisiones independientemente de los chaebols, de los conglomerados. O más, ustedes escucharán noticias, ¿verdad? El CEO de Samsung, señor Lee Jae-yong, ¿verdad? Recientemente benefició de amnistía, ¿verdad? Antes encarcelado, ¿verdad? Por varios años y todo. Eso no es imaginable en otros países, ¿verdad? Eso quiere decir, aunque en términos de poder económico hay concentración en la mano de los conglomerados, pero eso no quiere decir los conglomerados tienen influencia política, etcétera, etcétera. Por eso es diferente entorno. Y número dos, sí todavía hay debate sobre el papel de los conglomerados y sobre la relación entre los chaebols y las pymes, ¿no? Dependiendo del gobierno, muy sencillamente dicho, hay fuerza política progresiva y otra fuerza política bastante conservadora.
Entonces, la fuerza... generalmente la fuerza política progresiva promueve, no promociona, promueve, ¿verdad? Promueve los intereses de las pymes. Y la fuerza política más conservadora promueve la facilitación de los intereses de los conglomerados. Pero, como ya he mencionado, siempre hay inquietud sobre reducción o control de la gestión de los conglomerados. Sí, eso es un tema, es una cuestión que sigue debatiendo en la sociedad coreana. Y mientras, por ejemplo, Corea ha crecido rápidamente con base en la gestión principal de los conglomerados. Eso fue eficiente, ¿no? Concentrando y logrando alguna meta de crecimiento en corto plazo, todo eso. Por eso siempre necesita